Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me logran escuchar? Excelente, gracias. En un momento más comenzamos. El día de hoy vamos a estar trabajando con funciones trigonométricas. Ligeramente, si alguno de ustedes cuenta con calculadora científica, le va a servir para aprender a utilizarla. Muy bien, vamos a comenzar. En esta semana vamos a trabajar los siguientes temas: la recta, el ángulo de inclinación y pendiente de una recta, la pendiente como razón de cambio, las características de paralelismo y perpendicularidad y el ángulo que existe entre dos rectas. Vamos a comenzar con la definición de lo que es una línea recta. Primero que nada, ya todos tenemos una idea de lo que es una línea recta. Por lo regular, pues nos hablan del concepto y logramos visualizar lo que es una línea, ya sea horizontal, vertical o perpendicular, inclinada, en diagonal, pero visualizamos la línea recta. Ahora bien, geométricamente o matemáticamente hablando, la recta es un lugar geométrico que consiste en una línea de puntos que se extiende por el infinito. Hablábamos que cuando tenemos solamente o logramos ver una sección de la recta, hablamos de lo que es un segmento de recta y es con lo que regularmente nosotros trabajamos, con el segmento de una línea recta. Ahora bien, algunas de las propiedades de la línea recta están definidas por los axiomas de Euclides, que nos dicen que dos rectas distintas son paralelas o se cortan en un solo punto. Por dos puntos distintos pasa únicamente una recta, y por un punto exterior a una recta solo se puede trazar una recta paralela a ella. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínense, bueno, para empezar, para trazar una línea recta va a bastar con que nosotros tracemos dos puntos. Vamos a suponer que tenemos un punto aquí y tenemos otro punto acá. Si nosotros queremos trazar una línea recta, es lo único que necesitamos. No necesitamos más de dos puntos, ya que colocamos los dos puntos en el plano cartesiano y automáticamente nos da la línea recta con su ángulo de inclinación. A eso se refiere el axioma número 2. Dos rectas distintas son paralelas o se cortan en un solo punto. Vamos a ver. Tenemos una recta y tenemos una recta número 2. Aquí tenemos dos rectas que son distintas, pero estas dos rectas son paralelas. Por otra parte, si estas rectas se cortaran, es decir, si estuvieran cruzándose, estarían cortándose únicamente en un solo punto. Esto se debe a la inclinación que tienen. Ese es el axioma número 1. Y el axioma número 3, por un punto exterior a una recta, solo se puede trazar una recta paralela a ella. Vamos a imaginar que tenemos un punto exterior a esa línea recta. Ahí tenemos el punto.
Entonces, para poder trazar una recta paralela a ella, que pase por ese punto, solamente vamos a poder trazar una línea recta, más de una no, porque de lo contrario ya se estarían cruzando. Esos corresponden a los axiomas de Euclides. Continuamos. Ahora bien, ya hablamos de lo que es una línea recta de forma algebraica. Ya hablamos de la idea intuitiva que tenemos cada uno de nosotros acerca de la línea recta. Pero la línea recta, algebraicamente, se describe por un medio de una ecuación lineal, también conocida como ecuación de primer grado. Las ecuaciones, ya hemos trabajado con ellas anteriormente. Cuando hablamos o cuando tenemos formas como esta, hablamos de una ecuación de segundo grado, puesto que vemos que tenemos el número 2 como máximo exponente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una ecuación como la que vemos aquí? Y es igual a 3x más 8. Aquí no podemos ver exponente alguno. Por lo tanto, estamos hablando de una ecuación de primer grado. Gracias. Ok, hablamos de una ecuación de primer grado, ya que el exponente máximo es el número 1. Vemos también que tenemos dos variables. En este caso vemos la variable y la variable x. Por lo regular son las variables que vamos a utilizar cuando hablemos de la ecuación de la línea recta. Cuando ustedes vean alguna ecuación que tenga esta forma, es decir, que sea lineal, que sea una ecuación de primer grado, que no se vea el exponente, hablamos de una ecuación de la línea recta. Cuando veamos algo similar a esto que vemos aquí, también hablamos de una ecuación de la línea recta. O finalmente, este tercer caso también habla de la ecuación de la línea recta. Así se describe la recta algebraicamente. Y podemos tener diferentes variaciones, simplemente conservando las formas. Por ejemplo, tomamos la variable y, la podemos acompañar de un número, por ejemplo, el número 5, y decir que es igual, tomamos la variable x, la acompañamos de otro número, 5y es igual a 8x, aquí ya hablamos de una ecuación de la línea recta. Podemos agregarle otro número y hablamos de otra ecuación de la línea recta. Siempre que respetemos esta forma, hablamos de ecuaciones de la línea recta. ¿Hasta ahí alguna duda? Ninguna. Continuamos entonces. Ok. Otra de las características que tiene la línea recta es la pendiente. La pendiente se conoce como la razón que existe entre las variaciones o los incrementos de las letras y la letra x. Matemáticamente, la notación que vamos a utilizar para el cálculo de la pendiente es esto. Primero, la pendiente siempre la vamos a identificar con la letra n. Cuando me pidan la pendiente, lo que vamos a estar calculando es la letra n. Se denota por el incremento de y dividido entre el incremento de la letra x. Recuerden que por lo regular un punto se conforma de dos coordenadas, una coordenada x y una coordenada y. Asimismo, para trazar la línea recta, vamos a necesitar dos puntos como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estamos utilizando precisamente esas coordenadas para calcular el valor de la pendiente. Imagínense que tenemos un punto 1, que es el 2,4. Y tenemos un punto número 2, que va a ser el 5,7. Tomamos como referencia estas coordenadas. El primer valor es el x, el segundo es el y. Entonces decimos que x1 es igual al número 2 y y1 es igual a 4. x2 entonces sería igual a 5 y y número 2 sería igual a 7. Tomaríamos como referencia estos valores para poder calcular la pendiente. Y aquí tenemos
que y2 menos y1 sobre x2 menos x1 va a ser exactamente el mismo valor que si lo hiciéramos a la inversa, es decir, si calculamos y1 menos y2 entre x1 menos x2. Eso nos dice esta fórmula que vemos aquí. Por otro lado, continuamos. La recta no vertical. ¿A qué se refiere este concepto? Es un lugar geométrico de los puntos tales que su pendiente es constante. Se describe con una ecuación lineal de dos variables. Seguimos hablando de la línea recta, por ello tenemos dos variables y una ecuación lineal. Y se grafica con una recta no paralela a ninguno de los ejes. Es decir, aquí tenemos el eje X y tenemos también el eje Y. Permíteme un momento, por favor. Ok, tenemos el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Cuando hablamos de rectas paralelas, hablamos de rectas que tienen exactamente la misma inclinación. Aquí hay una recta paralela al eje X. Por otra parte, si yo pongo esta recta aquí, es paralela al eje Y. La recta no vertical no tiene por qué ser paralela a ninguno de los dos ejes. Entonces, tendría que tener alguna inclinación, tal como lo vemos aquí. Esas son las rectas no verticales. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la pendiente de una recta? La inclinación de una recta que corta el eje X varía entre 0 y 180 grados. Es decir, regresando aquí al plano cartesiano, nosotros vemos nuestro plano. Si nuestra recta fuera horizontal, así como esta, estamos hablando que la recta tiene un ángulo de inclinación de 0 grados. Si nosotros completamos un círculo completo en esta figura o en este plano, este círculo diríamos que tiene 360 grados, ya queda un giro completo. Pero cuando hablamos de las rectas, la inclinación va a estar variando solamente entre 0 y 180. Aquí tenemos 0 grados, aquí tenemos 90 grados cuando llegamos a una recta vertical. Finalmente, si avanzamos, tenemos 180 grados. Usualmente el ángulo que se forma entre la recta y el eje X se representa con el símbolo θ, este simbolito que vemos aquí. Y la pendiente de una recta resulta de aplicar la tangente al ángulo de inclinación θ. Es decir, calculamos, la pendiente es igual a la tangente del ángulo θ. ¿Cómo se hace esto? Utilizando la calculadora. También hay algunas tablas ya definidas con valores, pero ahorita vamos a utilizar la calculadora. Tendría que ser una calculadora científica. ¿Ahí logran ver mi calculadora? Hola, hola. No, profesora. Ok. ¿Ahí ya se ve? No. ¿Ahí se logra apreciar? Sí, ya. Excelente, gracias. Entonces tenemos que aplicar esta fórmula para calcular la pendiente. M es igual a la tangente del ángulo. En la calculadora que tengo aquí en la computadora, la aplicación es un poquito diferente a las calculadoras científicas normales. Las Casio, por ejemplo, primero oprimes la tecla de la tangente. Si te fijas aquí en la calculadora científica, tenemos ciertas funciones como la función seno, coseno, tangente, seno inversa, coseno inversa y tangente inversa. En esta calculadora de la computadora, primero tenemos que oprimir el valor del ángulo. En este caso, el ángulo θ es igual a 58 grados. Lo vemos aquí. Entonces calculamos.
58 y después la función trigonométrica. La función trigonométrica es la tangente. 58 tangente y me da el valor. Este viene siendo, este que calculé es el valor de la pendiente de la recta, 1.6. Ahí está. En las calculadoras Casio, permíteme, voy a buscar una imagen. En las calculadoras Casio se ve muy poquito, se ve un poquito borroso, pero bueno. Tendrías que oprimir primero la tecla tangente. De esta forma. Oprimirías la tecla tangente, después eso abre un paréntesis dentro de la misma pantallita donde tú oprimes o pones el valor del ángulo, tangente de 58, oprimes la tecla igual y ya te arroja el valor de la tangente. Esa es la forma en que trabaja una calculadora tradicional. Pero cuando no tienen esta forma, recuérdalo. Nada más primero oprimes el valor del ángulo y después la función trigonométrica que estarías utilizando. ¿Ok? Menciona Diego que él tiene una calculadora, una aplicación que se llama Hyperscientific, que es una calculadora científica. Bueno, Diego, ahí tendríamos que investigar cómo está funcionando esta aplicación. Si primero tienes que oprimir el valor del ángulo y después la función tangente o viceversa. Ahí nada más para que lo tengan en cuenta, por favor. ¿Alguien que tenga una calculadora disponible, jóvenes? Que me pueda ayudar a calcular la tangente de 36 grados. Ok. Excelente. Diego, ¿me puedes ayudar, por favor, a calcular el valor de la tangente de 36 grados? 0.726. 0.726. Ahí está. Vamos a ver. Calculemos aquí. 36. Función tangente. Y ahí está el mismo valor. 0.726. Ahí está. Entonces, estos valores que acabamos de encontrar son los valores de la tangente para estos ángulos de inclinación. Para 58 grados y para 36 grados. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ok, continuamos. Excelente, gracias. Análisis de rectas. Ahora bien, aquí vemos diferentes rectas. Vemos una que está orientada hacia la derecha. Aquí vemos la inclinación. En el análisis de rectas, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis como tal, vemos que los incrementos en la letra X son positivos. ¿A qué me refiero? En la letra X avanzamos en un valor positivo. ¿Qué pasa con el incremento en la letra Y? También el incremento se da de forma positiva. De un punto a otro, el incremento va hacia arriba,
son valores positivos. Por lo tanto, al tener dos incrementos positivos, vamos a tener una pendiente también positiva. Y el ángulo de inclinación de este tipo de rectas va a ser menor a 90 grados. Es decir, que tendríamos algo similar a esto. Una recta que se orienta hacia la derecha se estaría moviendo de aquí hasta aquí más o menos. No avanzaría más. Para acá no se puede mover. ¿Qué pasa con las rectas que están orientadas hacia la izquierda? El incremento en la letra X se va a dar también en positivo, de un punto a otro. Pero el incremento en la letra Y se va a dar de forma negativa, o la razón de cambio. Por lo tanto, al tener un incremento en X positivo y uno negativo en Y, la pendiente va a tener un resultado negativo. Y el ángulo de inclinación va a estar dado entre 90 y 180 grados. Es decir, nuevamente, si regresamos al plano cartesiano, tendría que estar de aquí a aquí. Esa sería la inclinación de una recta orientada hacia la izquierda, de 90 a 180 grados. Ahora bien, la parte del cálculo. ¿Cómo se calcula la pendiente de una línea recta? Ya lo habíamos visto. Tenemos una fórmula. Aquí está. Incremento Y en Y sobre el incremento en la letra X. Tomamos los valores. Vamos a ver. Utilizamos la fórmula. Tomamos los puntos. Recuerden que el punto número 1 es el valor en X y el valor en Y. Del punto número 2 tendríamos menos 3 y 7. Entonces hacemos una sustitución. El valor de Y2 menos el valor de Y1. El valor de Y2 menos el valor de Y1. Entonces, de acuerdo a estos puntos que nos dieron, Y2 toma el valor de 7 y Y1 toma el valor de 2. Ese vendría siendo el incremento de la letra Y. X2 toma el valor de menos 3 y X1 toma el valor de 5. Hacemos una resta. 7 menos 2. Muy bien. Excelente, Diego. 7 menos 2 es igual a 5. Y menos 3 menos 5. Signos iguales se tienen que sumar. 5 más 3 son 8. Y pasamos el mismo signo, es decir, el negativo. Entonces tenemos una pendiente igual a menos 5 octavos. Continuamos. Lo mismo lo podemos hacer con los siguientes puntos. Si ustedes recuerdan, la fórmula nos dice que no importa cuál valor pongas. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. Les decía que veíamos que podemos poner primero el valor de Y2 y después restarle el de Y1. Y lo podemos hacer a la inversa. Entonces ahorita lo vamos a calcular a la inversa. Es decir, utilizaremos la segunda parte de la fórmula. Y1 menos Y2. Hacemos la sustitución. De acuerdo a estos puntos, el punto 6,5 y el 2,5, Y1 vendría siendo 5. Y Y2 vendría siendo 5.
X1 es igual a, perdón, X1 es igual a 6 y X2 es igual a 2. Hacemos la resta. 5 menos 5 es igual a 0. 6 menos 2 es igual a 4. La división 0 entre 4 es igual a 0. Por lo tanto, la pendiente de esta línea recta es igual a 0. Por último, tenemos una pendiente que pasa por los puntos 2,3 y 2,8. Nuevamente, utilizamos la fórmula. La pendiente es igual a el valor de Y2 menos el valor de Y1 entre X2 menos X1. Realizamos la sustitución. El valor de Y2 viene siendo 8. El valor de Y1 viene siendo 3. X2 es igual a 2 y X1 es igual a 2. Decimos 8 menos 3 es igual a 5, 2 menos 2 es igual a 0. Y nos pide hacer la división 5 entre 0. Normalmente ya hemos escuchado que la división entre 0 no existe. ¿Qué pasa si nosotros metemos estos valores a la calculadora? Permítanme, vamos a ver. Si en la calculadora nosotros ponemos 5 entre 0, nos dice que no se puede dividir por el número 0. Y si nosotros pensamos un poquito en las razones por las cuales no podemos dividir un número entre 0, nos regresamos a la definición. La definición de una división es repartir, consiste en repartir. Repartir en partes iguales. Pero ¿qué pasa si me piden repartir entre 0 personas? Definitivamente no puedo hacerlo porque no hay a quien repartirlo. Entonces decimos que 5 entre 0 no existe. Vamos a intentar trazar las gráficas de estas líneas rectas. En el caso 1, tenemos los valores de 5,2, 5 y 2. Y el punto 2 es menos 3,7. Si nosotros graficamos esto, okay, bueno, no me salió aquí en Excel. Hay alguna configuración que tengo que cambiar ahí. Pero bueno, si nosotros graficamos esto, vamos a tener una línea recta que está orientada hacia qué lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una pendiente negativa? Es una línea inclinada. ¿Hacia qué lado? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, perfecto. Tendríamos una línea inclinada hacia la izquierda. ¿Y qué pasa con el caso 2? En el cual la pendiente de la recta es igual a 0. ¿Cómo quedaría nuestra línea recta? Paralela ¿Paralela a cuál de los dos ejes? ¿X o Y? a X. Paralela al eje X. Vamos a visualizar.
Vamos a buscar un plano cartesiano. Aquí está, tenemos un plano cartesiano, muy apenas se ven los valores, pero igual nos sirven. Si trazamos el punto 6,5, nos movemos 6 unidades en el eje X y 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos por aquí. Ahí está. Si nos movemos al punto B, es el punto 2,5. 2 en X y 5 en Y. Es decir, más o menos como por aquí. Y de esta forma, si trazamos una línea recta uniendo estos dos segmentos, aquí me quedó chueco por la baja visión, pero ahí está. Tenemos nuestra línea recta, que es, como bien menciona el compañero, es paralela al eje X. Ahí quedó. ¿Qué pasaría con esta línea recta que no existe? ¿Sería paralela a cuál eje? Vamos a ver. Esta línea tiene su eje, el punto 2. Ok. Tenemos el punto 2,3. Recording in progress. Y tenemos también el punto 2,8, es decir, nos desplazamos en X al número 2 y después al número 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos por aquí. Y tendríamos una recta paralela al eje Y. De esta forma. ¿Hasta ahí alguna duda? Muy bien, continuamos. Ahora, el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es un ángulo que se forma con respecto al eje X, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya lo habíamos visto también. Cuando hablamos de un ángulo de inclinación de 0 a 180 grados, podemos visualizar una recta similar a esta, una recta positiva. Cuando hablamos de un ángulo de inclinación de 0 grados, ahí vamos de nuevo. ¿Ok? De forma resumida nuevamente, el ángulo de inclinación de 0 a 180 grados es como lo vemos aquí, una recta en diagonal. Un ángulo de inclinación de 0 grados se refiere a una recta horizontal y un ángulo de inclinación a 90 grados. No está compartiendo, maestra, perdón. Ok. A ver. Ahí ya se logra apreciar. Ya, gracias. Ok, excelente, gracias. Y el ángulo de inclinación de 90 grados es una recta vertical o paralela al eje Y, tal como pueden ver. ¿Alguna duda sobre los ángulos de inclinación y el comportamiento de las rectas? Continuamos. Ya esto ya lo vimos, el cálculo del ángulo de inclinación de una recta. Para calcular el ángulo de inclinación de una recta, cuando la pendiente es mayor o igual que el número 0,
vamos a utilizar la función tangente inversa al valor de m. Es decir, cuando a mí me dan ya el valor de la pendiente, no me dan el valor del ángulo, utilizaremos esta fórmula y vamos a obtener el valor del ángulo de inclinación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Algunas calculadoras científicas no incluyen el valor de una pendiente negativa. Por ello, para calcular el ángulo de inclinación, vamos a utilizar primero el valor en positivo y posteriormente vamos a realizar una resta, donde a 180 grados le vamos a quitar el valor del ángulo que nos arrojó en positivo. Vamos a realizar algunos ejemplos de esto. Primero, el cálculo de la pendiente según el ángulo de inclinación. Nuevamente, utilizamos la función tangente. La pendiente va a ser igual a la tangente del ángulo, es decir, en el primer caso, La letra M se refiere a pendiente. correcto, así es. La letra M se refiere a la pendiente. Entonces decimos, la tangente de 45 grados, 45 tangente es igual a 1. Eso quiere decir que nuestra pendiente es igual a 1. En el primer caso. ¿Qué pasa cuando tenemos un ángulo de 65 grados? ¿Cuánto vale la pendiente? 65 tangente, 2.14 aproximadamente. Es decir, la pendiente de esto sería aproximadamente 2.14. Y cuando tenemos 150 grados, ¿cuál sería la pendiente? 150 tangente, menos 0.577, aproximadamente menos 0.58. Aquí no hubo ningún problema, calculamos ya las pendientes. Vamos a calcular